Bueno, buenas noches. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, profe. Perfecto. Sí, Muchas señor, gracias. se escucha. Perfecto, bien. Entonces, damos inicio a la segunda webconferencia de ecuaciones diferenciales, que está a cargo por parte de los tutores Daniel Francisco Bustos, que soy yo, y la profesora Mayra Lorena, que se encuentra en el chat para resolver sus dudas. Bien, entonces, la webconferencia de hoy vamos a tratar fundamentalmente el ejercicio 1. Iniciaré dando una introducción y después entraremos en cómo resolver esos ejercicios que aparecen en la tarea 1. Bien, durante el ejercicio, entonces, no voy a resolver las dudas. Al final de cada ejercicio, abriremos espacio para que ustedes puedan abrir sus micrófonos y de manera organizada ustedes puedan hacer sus intervenciones. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces, comencemos. Entonces, ¿sí? ¿Alguna duda antes de comenzar? Tutor, qué pena, es que no se ve que está iniciando la grabación. Bueno, entonces vea, verifiquemos si ya se comenzó a grabar. Sí, aquí está grabando, sí. Estás grabando, profe. Vale, muchas gracias. Gracias, profe. Y no tenía la cámara, listo, aquí ya aparece la cámara. Listo. Perfecto, entonces comencemos. Entonces, una breve introducción. Bien, ustedes ya tienen que saber, ustedes ya vieron un poco de razones de cambio, derivadas, integrales. Ustedes ya usaron eso en sus cursos de cálculo. ¿Hay algún micrófono abierto, por favor? Bien. Entonces, ese tipo de cosas, pues ya nosotros asumimos que ustedes lo saben. Hubo una webconferencia, la primera webconferencia donde se abordaron esos temas y ustedes también trataron eso en la pretarea, ¿cierto? Sin embargo, voy a hacer una pequeña introducción sobre esas cosas para que ustedes vean que realmente tratamos con esos objetos matemáticos comúnmente en el día a día. Bien, entonces, realmente en todas las ciencias, en el diario vivir, aplicamos este tipo de razonamiento. Van a aparecer de manera implícita, por ejemplo, cuando uno habla de velocidad, cuando uno habla de trayectorias, en las ingenierías, en la ingeniería eléctrica, en telecomunicaciones, en todos los campos, ustedes ven que aparecen funciones. Si uno quiere calcular la tasa de cambio, ustedes, por ejemplo, piensan en las cosas que han cambiado con respecto al tiempo. En ese tipo de cosas, ahí está implícita la noción de derivada. En finanzas, bien. Entonces, eso es bien común y por eso es tan importante la derivada. ¿Ven? Un ejemplo de ello, digamos de manera bien fácil, es la velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? Pues ustedes van en un carro, van caminando como quieren. Ustedes dicen, no, bueno, voy a 3 kilómetros por hora. Es distancia sobre tiempo. ¿Cierto? Así se calcula la velocidad. Solo por mencionar una forma de modelar algo de nuestra realidad en matemáticas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que usualmente uno intenta hacer, por lo menos en un ejemplo como este, que es fácil? Por ejemplo, uno quiere ir de un punto A a un punto B. Entonces, lo que hace es, ok, escribe eso como una curva, como una función, lo intenta, coloca, si es posible, colocar un referencial, aquí un plano cartesiano, le coloca numeritos si quiere y le da números, ¿cierto? Que es básicamente lo que uno hace, por ejemplo, en una montaña. Bueno, aquí está en 2 dimensiones. Ustedes pueden pensar en ejemplos mucho más complejos que sean de más de una variable, pero entonces hay que comenzar de alguna forma en ejemplos más o menos tratables. Se puede complicar, se puede modelar muchas más cosas de manera más difícil, claro, pero entonces toca comenzar por lo más fácil, ¿cierto? Entonces, bien, lo que uno hace es, listo, le da un nombre a un punto, le da un x1, desde donde comienza, un referencial x2 y sus alturas, ¿cierto? F de x1 y f de x2, ¿cierto? Y dice, bueno, entonces la velocidad es esas diferencias, la diferencia de f de x2 menos f de x1 sobre
x2 menos x1, ¿cierto? Y así se calcula la velocidad. Esa es la velocidad, solo que esa es la velocidad promedio. Ustedes pueden notar que de pronto uno va muy rápido al principio, después va más despacio, entonces la velocidad puede cambiar en cada instante, ¿cierto? Entonces, ahí uno obtiene la velocidad instantánea, ¿cierto? Que es en cada instante, en cada momento. ¿Qué es eso? Pues eso es justamente cuando aparece la noción de derivada, es cuando uno quiere hacer que esos dos, x1 y x2, estén infinitamente cercanos y ahí uno calcula la razón de cambio instantánea, la derivada. Entonces es por eso que por allá en cálculos estudiaban un límite y aparecía un límite cuando h tiende a 0, que es básicamente, en otras palabras, lo que les acabo de decir. ¿Listo? Eso, más o menos nosotros esperamos que ya lo sepan, si no, pues vamos a ir abordándolo poco a poco durante el curso. ¿Listo? Entonces, derivadas e integrales hay que repasar. ¿Listo? Bien. Ok. Y entonces el curso dice ecuaciones diferenciales. Ustedes matricularon el curso y dice, ok, ecuaciones diferenciales. Entonces ustedes piensan, ¿qué es una ecuación? Ok, eso que uno veía como que habían igualdades, ¿cierto? Encontrar el valor de X, encontrar el valor de Y, ¿cierto? Y ahora diferenciales. ¿Qué es eso de diferenciales? Pues entonces, justamente, ecuaciones se refiere a igualdades y hay que encontrar una incógnita, eso sí, y diferenciales hace referencia en que las ecuaciones tienen derivadas, hay una diferenciabilidad, hay derivadas ahí. Entonces uno quiere encontrar una función de modo que satisface una cierta ecuación, ¿cierto? Un cierto modelo que puede ser un modelo de, de algo físico. Un ejemplo bien básico, se me ocurrió, lo estaba preparando para ustedes esto, entonces yo dije, ¿cuál modelo, cuál ecuación puede ser la más fácil, que ellos ya sepan? Ah, bueno, esta. Esto es una ecuación diferencial, simplemente hay que encontrar y, de modo que la derivada de y sea x al cuadrado. Hay que encontrar y de modo que la derivada de y sea x al cuadrado. ¿Cuál es lo mismo que les estoy preguntando acá? ¿Cuál es la función? ¿Cuál función al derivarla da como resultado x al cuadrado? ¿Cierto? Y ese proceso ustedes ya lo han hecho en su curso de cálculo. Lo debieron haber hecho, ¿cierto? Esa noción ya la vieron. Hay que hacer una integral en este caso. Hay que integrar, ¿cierto? Porque la inversa, digamos así, de manera intuitiva, de manera general, la inversa y la integral son inversas. La derivada y la integral son inversas, ¿cierto? Entonces hay que integrar, ¿cierto? Que puede aparecer una constante, eso sí. Entonces, en este caso, uno podría encontrar el valor de y integrando. Listo. Ese ejemplo va a ser bien fácil al final de esta conferencia. Espero que ustedes la puedan resolver de manera bien fácil. ¿Listo? Entonces, esa es una ecuación diferencial. Hay ecuaciones diferenciales mucho más complejas, claro que sí. A lo largo del curso vamos a ver métodos diferentes, de modo que podemos resolver ciertas ecuaciones diferenciales. El método más básico es el que vamos a ver hoy, ¿cierto? Hay ecuaciones que no se pueden resolver como con las ecuaciones que vemos hoy, con el método que vemos hoy. Eso sí, pero entonces a lo largo del curso vamos a ir viendo ese tipo de métodos. ¿Listo? Ok. Bien, entonces vean, otros ejemplos de ecuaciones diferenciales son estos, son los del ejercicio 1, lo copié aquí. El ejercicio A es un ejemplo, el ejercicio B es un ejemplo. Vean, hay un micrófono abierto, por favor. Muchas gracias. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta que aparecen cosas que de pronto hasta no sabemos qué es, aparece de X, de Y prima, de pronto Y prima sí sabemos, de Y de X. Esos son ecuaciones diferenciales. Entonces hoy vamos a ver cómo es que se resuelve eso. ¿Listo? Y después si ustedes ya miraron pues en la tarea 1, entonces al final aparece una forma de para qué sirven por lo menos un ejemplo de para lo que sirven las ecuaciones diferenciales. ¿Bien?
Ok, entonces son esos ejemplos. Y entonces comencemos. Ah, bueno, antes de comenzar, notaciones, justamente. Notaciones para la derivada. Entonces, la primera derivada usualmente se denota y', ¿cierto? La segunda, ¿sí? Tutor, ¿qué pero usted está presentando? Sí. Es que a mí no me aparece nada. Ah, Profe Mayra, ¿a ti te parece? Sí, estás perfecto, profe. Debes Debe ser el de internet. y volver a ingresar A a mí la reunión. tampoco me parece. A mí me parece súper bien. Bien, entonces, si a alguien no le parece, entonces, por favor, Parece perfecto. sale de Sí. la reunión e Tanto que ingresa como lo salga está y se vuelva a indicando. entrar. Exacto. Y si no, posiblemente buscan mi nombre, que es Daniel Francisco Bustos, ahí en la reunión y le dan clic a mi nombre, seguramente también puede ser por eso. ¿Bien? Bien, muchas gracias. Y continuamos. Entonces, la primera derivada, simplemente y', segunda derivada, 2', y2', así como aparece aquí. Es bien común aparecer así, pero como ustedes vieron aquí en los ejercicios 1, también aparece dy de x. Dy de x, esto es usual también que aparezca así. Y una cosa importante cuando resolvamos los ejercicios, esos dy de x son diferenciales, son cosas que no se pueden separar. La d y la x no se pueden separar nunca. Esta d no se separa de la x. Y la d tampoco se separa de la y. Si aparece dy, no se puede separar. No tiene sentido pasar a dividir esta d o pasar esta y, pasarla a dividir, a multiplicar. No tiene sentido. Siempre ellos van junticas. ¿Listo? Vamos a ver eso en breve. ¿Listo? Ok, entonces teniendo eso en mente, pues ahora sí, para no alargarnos en la webconferencia, entonces empecemos. El ejercicio 1, si ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy intentando aquí es mostrarles ejercicios bien parecidos a los que aparecen ahí en la tarea. Entonces dice, ejemplo 1, resolver la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial y aparece por aquí un y de 1 igual a 2. ¿Listo? Entonces, realmente lo que vamos a buscar es una función y que depende de x que satisface todo esto aquí. A principio parece difícil y además satisface esta condición. Esta condición se le llama condición inicial. ¿Bien? Ok, entonces esa se le llama condición inicial y eso tiene sentido. Vean, si yo me devuelvo un poco al ejercicio que teníamos aquí. Ustedes pueden saber la velocidad. Si ustedes conocen la velocidad de esta persona, ustedes van a poder saber la trayectoria, en qué momento, en un tiempo determinado pueden saber en dónde va, siempre y cuando ustedes sepan en dónde comenzó. Si comenzó más adelante, pues va a estar mucho más adelante. Entonces hay que saber dónde comenzó, un valor inicial, ¿cierto? A veces es necesario más valores iniciales porque puede tener aceleración, depende del problema. ¿Listo? En esto solo va a aparecer un valor inicial. Vea, este valor inicial, cada uno aparece solamente un valor inicial. Ya veremos qué hacemos con eso. ¿Listo? Por el momento, ok. Entonces comencemos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, vean, el método se llama ecuaciones separables. Eso es fundamental. Ecuaciones separables. Entonces, la idea es separar lo que tiene x a un lado y lo que tiene y al otro lado. No importa cuál lado, al lado izquierdo, al lado derecho, no importa. Pero solo lo que tiene x queda a un lado y todo lo que tiene y al otro lado. ¿Listo? Es la idea del método. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a intentar. Vamos aquí a intentar. Déjenme aquí. Pues vean, aquí copié el mismo ejercicio, ya lo tengo aquí preparado. Entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces, queremos pasar todo lo que tiene y a un lado y todo lo que tiene x a un lado. Y es muy importante que la de y quede arriba y de x quede arriba. ¿Arriba qué quiero decir? En el numerador. ¿Por qué? Porque a veces van a aparecer cosas dividiendo. Es muy importante que quede en el numerador. ¿Listo? Entonces, voy a hacer este primer ejercicio y ustedes se van a dar cuenta, vean que hay que hacer operaciones básicas. Pasemos hay varias formas de hacerlo, pero aquí me parece que lo más fácil es pasar este señor para el otro lado. Entonces, vean,
queda 5x al cuadrado por y al cuadrado por dy, ¿cierto? Lo dejé quietico, no le hice nada, y voy a pasar todo este señor, aquí veo menos, entonces lo pasamos con más, entonces queda igual, voy a dejar esto igual, 10x al cuadrado por y por dx, y como pasamos esto al otro lado, queda más x por y por dx. ¿Listo? Pero vean que la idea que yo les dije es dejar todo lo que tiene x a un lado y todo lo que tiene y a un lado, al otro lado. Vean que aquí está mezclado. Aquí hay x al cuadrado, y al cuadrado. Aquí todavía no está. Y a este lado tampoco. Aquí aparece x al cuadrado, y de x, x, y. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, para que todo quede aquí en el lado derecho, con x, vean que podemos, ahí es darnos cuenta que podemos hacer. Podemos factorizar. Vean ¿qué tienen en común? Y. Entonces hacemos factor común. Dejemos este señor quieto por el momento. Por el momento dejémoslo quieto. Del lado izquierdo. Entonces vean que podemos factorizar donde ustedes quieran. 10x al cuadrado. Podemos escribirlo. Yo voy a hacer así. Vean lo que yo voy a hacer. Más x y de x. ¿Listo? Vean que este señor, esto es común y esto es común. Entonces simplemente hice el factor común. ¿Qué quedó? Pues 10x al cuadrado. ¿Qué quedó en el otro? X. ¿Había un más? Pues colocamos más. ¿Listo? Y vean que uno se da cuenta que estamos cerquita de obtener esa separación de variables. Vean que si mandamos este para el otro lado, como toque mandarlo, esa y esta variable x para el otro lado, pues entonces nos va a quedar como queremos. Entonces veamos qué se puede hacer. Vean que hagámoslo por pasos. Mandemos primero este x al cuadrado para el otro lado. ¿Cierto? Aquí hay una multiplicación. Entonces es fundamental como esto está multiplicando. Entonces ustedes ya han escuchado eso muchas veces. Hay que pasarlo a dividir. ¿Cierto? Entonces quedaría 10x al cuadrado más x. Voy a dejar todo esto aquí arriba igualito. Igual, y voy a dividirlo por, ¿cuánto era? X al cuadrado. ¿Listo? Y vean que aquí solo aparece variable y. Perfecto. Y aquí solo aparece variable x. No, aquí aparece una y. Pero esta y está multiplicando. Ah, bueno, entonces la pasamos a dividir. Ok, entonces quedó 5y al cuadrado sobre y por dy. Y esto es igual a 10 x al cuadrado. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, muchachos. Sí, Andrea, por favor, apagar el micrófono. Muchas gracias. Bien, entonces, volviendo aquí, retomando, entonces pasamos a, vean que este y es lo único que está incomodando aquí. Prácticamente ya está todo. Y está multiplicando, pues muy fácil, lo pasamos a dividir. ¿Y qué quedó? Vean que quedó 10x al cuadrado más x, multiplicamos por dx y dividido sobre x al cuadrado, ¿cierto? Simplemente pasé ese y a dividir. ¿Listo? Y en este momento, pues lo mejor es intentar reducir cosas. Por ejemplo, en la parte izquierda, pues ya el cuadrado sobre y, pues ahí es fácil, y por dy. ¿Listo? Y aquí vean que uno puede distribuir este denominador. Entonces va a quedar 10x al cuadrado sobre x al cuadrado más x sobre x al cuadrado por dx. ¿Listo? Y vean que antes de continuar podemos hacer una reducción. Vean, este con este se puede ir. Y entonces, ¿qué queda? Vamos a escribir esto de la parte izquierda igualito. Y va a quedar este x con este x al cuadrado se fue y quedó 10. Profe, una pregunta. Ajá, sí. En la parte, la penúltima de lo que va el ejercicio, ahí se hicieron dos fracciones, ¿sí? ¿Cómo se hicieron esas fracciones? O sea, digamos, Bien.
y de x al cuadrado sobre x al cuadrado más x sobre x Sí, al cuadrado. ok. Bien, entonces déjame terminar aquí la idea y ya volvemos a todas las dudas para que no nos perdamos. ¿Listo? Ya volvemos, ya Listo. volvemos. Entonces, pero intentemos aquí, continuar. Teniendo esto, quedamos en este lugar. Entonces vean que aquí solo aparece y, de y está arriba en el denominador, no está por allá dividiendo, el de x pues está aquí multiplicando, está arriba, no está por allá dividiendo, está perfecto. Cuando ya están así separadas las variables, pues entonces uno dice, ok, siguiente paso, integramos ambas partes. Lo voy a colocar en rojo. Entonces queda 5y por dy, y al otro lado entonces también integramos, y quedaría 10 más 1 sobre x por dx. ¿Bien? ¿Ok? Y entonces ahora sí integramos. ¿Cuál es la integral de 5y? Pues la constante 5 puede salir, eso ustedes ya lo saben, eso esperamos, si no repásenlo. Y recuerden que la integral de y a la 1 es y al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y esto va a ser igual. Entonces, ¿cuál es la integral de una constante? Simplemente, y aquí es con respecto a x, entonces va a quedar 10x. ¿Cuál es la integral de u? Más aquí. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x a logaritmo natural de x? ¿Listo? Y recuerdan que en cálculo les decían, también hay que colocar una constante. Se puede colocar ambas partes, pero como se hace una integración a ambas partes, simplemente es necesario colocarla a un lado. ¿Listo? Solamente una constante. ¿Bien? Y digamos que hasta aquí podemos dejar el ejercicio inicialmente. Falta un pedacito, falta un pedacito. Ya les digo por qué. ¿Listo? Profe, me Entonces, repite, por favor, el último pedazo. ok, ya un momentico, ya vuelvo. Entonces aquí integramos y obtuvimos esto. Yo ya me vuelvo y repito todos los pasos con despacio, ¿listo? Ok, y entonces al obtener esto, no es necesario, en general va a ser muy difícil encontrar explícitamente y. Aquí podríamos intentar despejar y, mandar a multiplicar el 2, a dividir el 5, sacar la raíz. En este ejercicio se puede. Yo no lo voy a hacer porque en general es muy difícil, a veces va a ser casi imposible encontrar el valor de y. En este caso se puede, pero entonces para que vean que no es necesario, es suficiente con eso. ¿Listo? Entonces, hemos encontrado, no aparecen derivadas, no aparecen integrales, podemos dejarlo ahí, pero entonces vean que aquí, recuerden que aquí yo les había hablado de un valor inicial. Ese valor inicial. Entonces, yo lo voy a copiar ahí, es y1 igual 2. Lo voy a copiar por acá. Y de 1 igual 2. ¿Qué significa eso? Significa que cuando x vale 1, entonces y vale 2, ¿cierto? Cuando x que es la variable independiente, vale 1, y pues entonces la dependiente vale 2. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, simplemente sustituimos y la idea es encontrar el valor de la constante. Con esto, la idea es encontrar el valor de la constante. Entonces, sustituimos, simplemente reemplazar aquí en esta igualdad. Entonces, cuando y vale, cambiar y por 2, entonces va a quedar 5 por 2 al cuadrado sobre 2, lo voy a cambiar simplemente, igual a 10 multiplicado por x vale 1, más logaritmo natural de x vale 1, más constante. Vean que si hacemos todas esas operaciones, vamos a poder encontrar el valor de c. ¿Cuánto es esto? Esto, si ustedes lo pueden hacer en calculadora, como ustedes quieran. Entonces yo lo voy a hacer aquí así, 5 por 4 sobre 2 es igual a 10 por 1, pues es 10, más ¿cuánto es logaritmo natural de 1? Eso ustedes lo pueden ver en calculadora. Este valor es fácil, es 0, más constante. Exacto, entonces por ahí ustedes decían 10. Esto es 5 por 4, 20, dividido en 2, les va a dar 10. Es igual a 10 más 0 más constante. Bueno, ¿cuánto vale C? Bueno, pues entonces
sumemos esto que se puede. De hecho, ya lo había podido sumar aquí, porque 10 más 0 es 10, ¿cierto? Y pasemos el 10 al otro lado. 10 menos 10 es igual a la constante, y por lo tanto, entonces, ¿cuánto vale la constante? 10 menos 10 es 0. 0 es igual a la constante, o la constante es igual a 0. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Se reemplaza. En este caso dio 0. Bueno, pero podía haber dado 1, 2, 5.000, dependiendo del problema. Entonces lo reemplazamos. Entonces aquí escribimos la solución es, pues entonces lo que habíamos encontrado ya, ¿qué es esto? 5y al cuadrado sobre 2, 5y al cuadrado sobre 2, igual, ¿qué nos quedó aquí? 10x más logaritmo natural de x más la constante que era 0, entonces más 0, pues entonces no la escribamos porque más 0, pues en este caso no cambia nada. Este es el resultado. ¿Listo? Y hasta aquí se termina ese ejercicio. ¿Listo? Bien, entonces yo sé que ustedes tienen varias dudas, no sé. Ahora sí, entonces... Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Es que en Claro. una parte en la que me confundí, es que en la división de 5y elevado a la 2 sobre y, en esa parte me confundí porque escogió y. ¿Y qué Ok. pasó con la y elevado a la 2, profe? Ya un momentico, entonces... ok. ¿Te refieres a donde está aquí subrayado? ¿O es cuando ya... o No, cuando ya... más arriba, profe. más arriba? Ok. Aquí Ahí en más la arriba. división de y elevado a la 2 sobre y. Ok. Ahí. Sí, En señor. esta. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es la duda aquí? ¿Qué pasó con y elevado a la 2, profe? Bueno, entonces vean que aquí aparece 5y al cuadrado sobre y, digamos que y a la 1, digámoslo así. Entonces, cuando sucede eso, pues entonces uno escribe así. Esto es lo mismo que 5y a la 2 menos 1, ¿cierto? Esto es lo mismo que 5, 2 menos 1, 5y a la 1. 5y, que fue lo que apareció acá. Otra forma de pensarlo, y al cuadrado, y aquí aparece y a la 1. Pues entonces se cancela esto con uno de estos, entonces quedó 5y. ¿Listo? Es equivalente. Dale, tutor, muchas gracias. Lo mismo, mira que Una aquí, pregunta. ya, perfecto. Entonces, vea, perfecto. Lo mismo que estudió, el x al cuadrado con este x al cuadrado en este lugar acá, pasó lo mismo. Se canceló y no quedó nada, pues quedó el 1, quedó 10 por 1, digámoslo así, quedó 10. Y aquí, en este lugar, también lo mismo. X sobre x al cuadrado, pues va a ser 1 sobre x. Bien, claro que sí. Pregunta. No pasa nada, digamos, si yo quiero dejar la y al otro lado. O sea, no importa donde deje las x y las y, No de y o de importa. x. Sí, uno lo hace, pues por lo menos yo lo hago de modo que vea que como que es más fácil pasar las x para este lado, pero en este caso me quedó la x para este lado. De pronto en el siguiente ejercicio que les explique, podemos intentar que quede la x al otro lado. No importa. Lo importante es que solamente la variable x queda a un lado sin y la variable y queda a un lado sin x. Como Y otra quedó, pregunta, como, profe. ¿Uno claro. O cómo sea podría que, comprobar ese ejercicio? O sea, ¿no ¿Cómo hay uno comprueba este un ejercicio? software? Bueno, ¿cómo uno podría comprobar este ejercicio? Aquí obtenemos una solución. Aquí tenemos una solución. Esta es la solución, ¿cierto? Entonces, una forma es reemplazando en esta ecuación. Aquí pues va a ser un poquito más difícil, pero se podría en general esta solución, esta función, eso que obtenemos aquí tiene que satisfacer esta ecuación, ¿cierto? Esa sería la forma de comprobar. Claro, sería un poquito largo, de pronto habría que Sí. mirar cuál sería la manera más fácil, de pronto dividiendo por dx, y sería de pronto más fácil. Bueno, pero ahí ya es un poquito más de cuentas. profe, De por otro decir modo, lo que dice el compañero, qué pena, profe, por decir en un software como GeoGebra,
no lo podríamos, o sea, es como para comprobar que el valor nos quede bien, el resultado final. Ok, O la sí, solución. pues en internet ustedes pueden encontrar varios software que dan la solución, ¿cierto? Pero es fundamental que ustedes hagan todos los pasos. Nosotros no vamos a tener en cuenta si ustedes tienen esto de aquí y apareció de la nada hasta acá, pues no. Pero sí hay varias formas, ahí ustedes pueden buscar en Google, claro, pero hay. Sí, pero es fundamental que ustedes hagan el paso a paso, que es fácil uno darse cuenta cuando un estudiante realizó el paso a paso. De hecho, en la retroalimentación es más o menos fácil. Entonces, buscando hay algunas opciones gratuitas. Sí, hay formas de buscar. Profe, una Profe, una pregunta pregunta. en el chat. Diana Claro, Marcela Rodríguez, claro. ¿puedes habilitar el micrófono? No entiendo muy bien lo que estás intentando decir en el chat para ver si podemos, el profesor nos resuelve tu duda, Diana Marcela Rodríguez. Bueno, mientras tanto veo que Oscar Eduardo Pinzón tiene levantada la mano. Edwin, sí. Oscar Sí, Eduardo, ¿tienes alguna duda? buenas tardes, buenas noches, perdón. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, yo tengo una duda con respecto al primer paso Perfecto. y si puedes bajarla más al comienzo. Tú pasaste solamente la Y. ¿Es posible pasar solamente la Y y dejar el 5 o podemos pasar el 5x a la 2? Podemos pasar el 5x a la 2. Entonces voy a hacer eso aquí en rojo. Entonces lo que está sugiriendo el compañero es, en este paso, aquí aparece un 5x al cuadrado, y al cuadrado. La pregunta es, ¿se puede pasar todo ese 5x al cuadrado al otro a dividir? Se podría pasar ese 5, no hay problema. Pues claro, aquí tocaría quitarlo, ya no parecía, no hay problema. Y habría que colocarlo en todos los pasos y demás, no hay problema. Y solo queda en función de x, ¿cierto? Aparecen constantes, aparecen números, pero no hay problema. Podemos pasar las constantes, sí. Ok, profe, claro, gracias. Bien. Ok, Edwin Javier Gil, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches, sí, señora. Sí, Profe, la pregunta mía es en el punto que acaba de seleccionar, sí. en el segundo. En la segunda línea, en el segundo renglón, ¿cierto? Aquí en el Sí, segundo señor, renglón. Ok. exactamente. Lo que pasa es que en el anterior tenemos 2YD y no sé qué, en ese momento en qué se hace el otro. En el anterior, en este paso tenemos 5x al cuadrado, y al cuadrado por dy. Esto primero, ¿cierto? 10x y por dx más x. ¿Dónde aparece esta y? ¿Es esto? ¿Esa es la pregunta? ¿Dónde aparece esta y? Sí, señor, sí, esa es mi Esta pregunta. y. Mira que ambos tienen y. Mira que ambos tienen y. Y ambos tienen dx. Entonces, eso está en común. Sacamos ese factor común. Mira que está acá, ¿cierto? ¿Y qué va a quedar? Aquí va a quedar solamente 10x al cuadrado. Y en la y en la segunda solamente va a quedar x. Pero aquí es importante que haya un paréntesis. ¿Listo? No sé si sea esa la pregunta. Si resuelvo Sí, señor, la muchas pregunta. gracias. Bueno, bien. Profe, hay dos personas más, alcanzamos con el Perfecto. tiempo, ¿sí? Sí, estas dos Listo. personas entonces. Vamos con Luis, CECAP 2 Quebradas. Buenas noches, tutores y compañeros. Tutor, en el tercer renglón, Sí. sí, aquí aparece igual a 10x a la 2 más x y de x, ¿sí? En el tercer renglón, o sea, en el segundo después del en este, enunciado. ¿cierto? En ese. La X que aparece en el segundo, o sea, esa entra o sea, dentro de los paréntesis solo queda Y de X, o sea, no entiendo por qué la X se desaparece de ahí.
Ah, ok. Ahí es, tú estás diciendo que porque esta Y, esta Sí, X, y ese. porque ya se desapareció la Y, ¿cierto? No. Porque la X, digamos, arriba en el La segundo primera. renglón, eso. Sí, Ahí está, 5X a la 2, Y a la 2 de Y, ¿sí? Igual a sí. 10X a la 2, Y de X más X, Y de X. Yo entiendo que si listo, se la pasa al otro lado a sumar. Pero en el tercero ya se desaparece la X del Y de X. Ah, mira que no se desapareció. Mira que digamos que como está, es más o menos la misma duda que tenía tu compañero anterior. Mira que estos dos están en común. Entonces, es como una estrategia para poder que todo quede a un lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Factorizamos ese de X. Es decir, lo sacamos, abrimos paréntesis y mira que no se desapareció, está acá. Pero aquí es importante que aparece en paréntesis. Cuando aparecen esos paréntesis significa que este y por dx realmente está multiplicando esto y también está multiplicando esto, ¿cierto? Entonces es lo mismo, mira que va a aparecer 10x al cuadrado por y por dx, que sería el primero, y como también toca multiplicar el segundo, también aparecería y por dx, es decir, no se desapareció, simplemente lo factorizamos, sacamos el factor común. Lo mismo que pasó con y, es exactamente lo mismo que pasó con y. ¿Listo? No sé si resuelvo la duda. O sea que la X entraría ya a lo que es el entre paréntesis y quedaría solo Y de X. La X solamente, mira que si factorizamos esto, Sí. porque son el mismo, Ah, son sí, el son mismo, el y de X, ¿qué va a quedar dentro del paréntesis? Entonces coloquémoslo aquí en azul. Sí, Va a sí, sí. quedar 10x al cuadrado, que es esto, y que va a quedar X. Por eso solamente quedó X, pero es importante que esté el paréntesis acá. Ah, ok, profesor. Listo, muchas Bien, gracias, muy amable. ok, con gusto. ¿Y alguien más? Sí, vamos con la última pregunta. Wilson Javier Barrera. ¿Escuchan? Sí. No sé, sí, puedes hablar. Ah, ok. Mi pregunta es más de concepto, como las ecuaciones, cómo identificar, digamos, procesos que podamos hacer al inicio. La Sí. pregunta más exacta, no sé, ahí donde está, tiene el cursor, por ejemplo, podríamos, antes de seguir el siguiente proceso de Aquí, ¿cierto? diferenciar, podríamos factorizarlo antes de eso. O sea, podríamos Eh, esa como que hacer primero la factorización antes de seguir con el proceso. Por ejemplo, en este caso, en esta, Bueno, sí, es que el ejemplo, digamos, aquí no estaría como tan claro. Por ejemplo, yo escogí el siguiente ejercicio y en ese ok, ejercicio sí, de una vez, pues tendríamos que primero factorizar antes de proseguir a separar listo. las Bien, funciones. bien. Yo creo que como vamos a hacer más ejercicios, pasemos al siguiente ejercicio y de pronto ahí se aclara tu duda, si no, vuelves y preguntas, ¿listo? Listo, Yo creo que ahí se soluciona. Pero hay varias formas de hacer los ejercicios. Hay varias formas, Mucho no hay una venga, única una forma. pregunta. Sí. ¿Sí? Venga, Juan David, para compartir este grupo, Bien, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Creo que hay algún micrófono abierto. Listo. Entonces hagamos el siguiente ejercicio. Aparece esto que está acá. Y vean que va a ser un ejercicio parecido a los ejercicios de la tarea. Voy a mostrar los ejercicios de la tarea aquí. Y vean que el segundo ejercicio aparece y' igual a... Es muy parecido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre hay que buscar la forma de escribir. Hay que aparezca de y aparezca de x, de alguna forma. Ah, pues en este caso es muy fácil porque y' simplemente, ustedes saben que y' es de y de x. Hay un micrófono abierto. Venga, miramos a ver quién es. Ah, creo. Por favor, estimados estudiantes, cerrar los micrófonos. No
sé quién es el estudiante. Ok, ya creo que ya lo cerraron. No, no lo ha cerrado. Profe Mayra, ¿me puedes ayudar con eso? Listo, profe, ya. Lo que os- Sí, tengo que hacerte unas preguntas. Ah, mira, la tarea es Por favor, apaga el micrófono. Dígale a Catalina. Mayra Lorena quizá Lara es la que tiene el micrófono. Ay, no me diga que el que me escribe es él. Ay, sí, escribe Quito. Hola, Celeste. Y Jaime Alberto Arango también lo tiene prendido. El micrófono del tutor está cerrado. Perfecto. Entonces, listo. Qué pena, ya los problemas de conexión. Ya. No, de conexión, no, de detalles técnicos. Si quiere, la profe Mayra puede ayudarme y quitar todos los micrófonos y ahorita abrimos una sesión de dudas para que no hayan estas interferencias. Bien, entonces volvamos. Tenemos esta segunda ecuación. Es muy parecida al ejercicio 2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y', entonces, hay que cambiarlo. Y' es exactamente lo mismo a derivar con respecto a x, de y de x. ¿Listo? Entonces, vean, aquí aparece 4x más, voy a escribirlo exactamente igual, más 1 sobre y al cuadrado menos y. ¿Listo? Y bueno, la condición inicial la vamos a olvidar, solo la vamos a usar al final. ¿Listo? Y entonces en este ejercicio es bastante fácil darse cuenta que para que todo quede a un lado, pues hay que pasar a... Vean que solamente lo que tiene y está abajo y solamente lo que tiene x está arriba. Ah, pues bien, y aquí de x está abajo, de y arriba. Ah, pues entonces pasemos, este está dividiendo, pasemos a multiplicar, ¿listo? Y lo mismo con este de y al cuadrado menos y. Todo este señor está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, pasémoslo a multiplicar. Entonces, ¿qué haría? Pasemos el de x. Hagámoslo en pasos para que no nos confundamos. Simplemente vamos a pasar ese de x al otro lado a multiplicar. 4x más 2x al cuadrado más 1. Voy a dejar todo exactamente igual aquí dividido en y al cuadrado menos y por dx. Y vamos a pasar a multiplicar este señor que está abajo, que está dividiendo. Como está dividiendo, le toca pasarlo a multiplicar. Entonces, y al cuadrado menos y por dy. ¿Listo? Muy importante no dejarlo así. Miren que pasamos a multiplicar todo este señor. Lo vamos a multiplicar por este. Entonces, si lo escribimos así, está mal. Es importante escribir los paréntesis para que indique que todo este señor está multiplicando por dy. ¿Cierto? Y lo mismo va a quedar acá. Ese es un error bien común. Y lo mismo acá. ¿Qué quedó? Pues quedó así y no podemos dejarlo así. Porque pareciera que el de x solo está multiplicando al 1 y el de x está multiplicando a todo. Entonces hay que escribir el paréntesis. ¿Listo? Y vean que aquí ya está separado, el de y está multiplicando, el de x está multiplicando. Entonces cuando tenemos esto, simplemente el siguiente paso es integrar. ¿Cierto? Integrar a ambos lados, y al cuadrado menos y por dy. Y esto es igual a la integral. Estamos integrando, simplemente colocar la integral a ambas partes. Por dx. ¿Listo?
Y ustedes saben integrar esto. Ustedes saben integrar esto. La integral de y al cuadrado con respecto a y, pues es y sumarle 1. Y a la 2 más 1, y a la 3 sobre 3. Aquí dice menos, pues entonces menos. Y a la 2 sobre 2, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 4x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Más 2x a la 3 sobre 3, más x, porque la integral de 1 es x, más constante. ¿Listo? Hasta aquí se puede dejar el ejercicio siempre y cuando no tenga condiciones iniciales, pero tiene todos los ejercicios que planteamos para ustedes, tienen condiciones iniciales. Bueno, entonces simplemente encontrar el valor de C, pues escribamos lo que dice allá arriba. ¿Qué dice allá arriba? Profe, ¿no puede explicar el 4 y el 2 ahí? El 4x a la 2 sobre 2. Perfecto, perfecto, entonces mucho mejor. Exacto, entonces uno mira que se pueda simplificar, eso está perfecto. Entonces aquí quedaría 3 menos, aquí no se puede simplificar nada, entonces lo dejamos igual. Esto es igual a 2x al cuadrado, es porque 4 dividido en 2 es 2, muy bien. Más, aquí no se puede simplificar nada, entonces queda 2 tercios o 2x al cubo sobre 3, es lo mismo, sobre más x más c. Esta es la respuesta antes de encontrar el valor de c. Muy bien, muchas gracias. Y ahora usemos la condición inicial, y de 0 igual a 2, y de 0, hay un micrófono abierto, y de 0 igual a 2, entonces x igual a 0, ¿cierto? Y lo mismo aquí, ¿cuánto vale y? Y vale 2. ¿Listo? Entonces reemplacemos. Cuando y vale 2, entonces va a quedar 2 a la 3 sobre 3 menos 2 a la 2 sobre 2 igual. Cuando x vale 0, pues va a quedar 2 por 0 a la 2 más 2 tercios por 0 a la 3. Simplemente estamos reemplazando x por 0. Bueno, más c. ¿Listo? Y aquí hay que hacer simplemente las operaciones algebraicas fáciles. Y aquí no puedo usar calculadora. Entonces 2 a la 3 es 8 sobre 3 menos 2 a la 2 es 2 por 2, 4. 4 sobre 2. Eso es un 4. Va a quedar aquí, esto va a dar 0 más 0 más 0 igual a c, más c. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque 0 al cuadrado, 0 por 0, 0. Por 2, 0. 0 al cubo es 0 por 0 por 0, que es 0. Por 2 tercios, pues es 0. Y 0 es 0. Entonces, simplemente, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar, aquí es una operación algebraica, eso es diferencia de fracciones. Les recuerdo que es, aquí se hace 8 por 2, 16, menos 4 por 3, 12, sobre 2 por 3, 6. ¿Cierto? Y en este lado derecho, ¿qué quedó? 0, 0, 0. Solo quedó C. ¿Cierto? Bueno, la respuesta de C, ¿cuánto es? Es 16 menos 12, 4 sobre 6 es igual a C. Es decir, vale, podemos simplificar, C es igual a 2 tercios. ¿Listo? La respuesta no es C es igual a 2 tercios. La respuesta, ¿cuál es? La respuesta es esta que tenemos acá, pero hay que cambiar el valor de C. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Entonces, la solución, veamos por acá, la solución es y, no me acuerdo, hagámoslo así, y al cubo sobre 3 ok, menos y al cuadrado sobre 2 es igual a 2x al cuadrado más 2 tercios de x al cubo más x más c es 2 tercios, más 2 tercios. Listo, esa es la respuesta. ¿Listo? Si no entienden algo en la letra, me pueden decir.
Si no tienen si tienen alguna pregunta, es momento ahora sí, nuevamente de abrir los micrófonos, aunque creo que hay un micrófono Sí, abierto. señor. Albeiro Antonio Mejía, por favor. Profe, ¿se deja así la solución o si Entonces, vamos en orden. Entonces, Albeiro. Buenas noches. Buenas Profe, noches. una pregunta. Sí. En el conjunto de soluciones, ya cuando se termina, existe y a la 3 menos y a la 2. Ya uno no puede volver eso explícito. Ya se deja así como está. Se deja así, tal vez la pregunta también la estaba haciendo la compañera. En este caso, por ejemplo, si se puede, se deja explícito, pero en este caso, por ejemplo, es muy difícil despejar Y. ¿Cómo ustedes van a despejar Y? Porque aparece un Y al cubo, menos Y al cuadrado. ¿Cómo encontrar Y igual a algo? No va a ser fácil, no va a ser fácil. Se puede en algunas ocasiones, en otras es imposible. Entonces, la idea es que no es necesario, es suficiente dejarlo hasta acá. ¿Listo? Ah, Eso bueno, es profe. como Hasta ahí lo indicó tenía. perfecto, como indicó el compañero, no es necesario dejarlo explícito, es suficiente dejarlo implícito. ¿Listo? Aquí está implícita la solución, ¿cierto? Ok, profe, muchas gracias. Bien. Profe, seguimos con Lady Elizabeth Vivas. Buenas noches. Buenas noches. Tutor, me quedé perdida en la parte donde colocamos la segunda condición, que es Y igual a 2. Ah, ok, sí. Dice X igual a 0. Esta, ¿cierto? La condición inicial, ¿cierto? Esto, ¿cierto? Y de 0 igual a 2. Esta condición ya la daba el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo en eso, Sí. cierto? Ok. Entonces, ¿cuánto duele la variable independiente? Es X, lo que está acá adentro es 0. Y Y, ¿cuánto es el resultado? Y es igual a 2. ¿De acuerdo con eso? Siempre va a ser así. Lo de adentro. Siempre va a ser que X es 0 en ese ejercicio. Exacto, exacto. Por ejemplo, veamos en esto. Entonces, por ejemplo, aquí dice X igual a 0, Y igual a 2. En el anterior. Ok, en el anterior no aparece acá. Ok, en el anterior ahí no aparece ahorita la Es cosa. 1. Ok, aquí es X igual a 1, Y igual a 2. Exacto. Ok, listo, gracias. Bien, sí. Seguimos con los dos últimos, profe. Perfecto. Vamos con María Fernanda. ¿Puedes habilitar el micrófono? Listo, entonces seguimos con Jair Ospina Céspedes. ¿Tutor? Sí, María Fernanda. escucho. Sí. María Fernanda. Me perdí después de la integral. Ok, ¿entendiste cómo se hace la integral o no? Ahí en la Sí, integral, señor. ¿cierto? Es ahí, yo sé que sí, debajo de la integral está y a la 3. Sí. Pero el 3 de abajo de y a la 3, o sea, y a la 3 sobre 3, mi pregunta es el 3 de dónde salió. Ah, ok, solamente ahí recordar la integración. Entonces recordar, hay una reglita que es x a la n o y a la n de x, es simplemente x a la n más 1 sobre n más 1. Hay que usar esa reglita. ¿Listo? En este caso, n valía 2, entonces va a quedar 2 más 1, que va a ser 3, sobre 2 más 1, que va a ser 3. ¿Listo? En este caso era la variable y. ¿Listo? Lo mismo acá. Y a la 1, entonces va a quedar y a la 2 sobre 2. Aquí, x a la 1, la integral va a quedar x a la 2 sobre 2. Aquí la integral va a ser x a la 2, entonces la integral va a ser x a la 3 sobre 3. La integral de una constante es la constante por x, sería 1 por x, y bien, más la constante. Entonces es regla de integración. ¿Listo? Tutor, ya que está ahí, yo le puedo hacer una pregunta. Ok. Tutor, es que yo estoy resolviendo el ejercicio de una vez, pero ahí como me dice en el ejercicio que está en la guía, me dice que 2, entonces la integral iría x, luego iría y O sea, a no la es de este 2 ejercicio, sobre sino de 2. tu ejercicio. No es de este ejercicio, sino de tu ejercicio de la tarea, ¿sí?
Sí, señor, es que estoy confundida ahí en este pedacito debajo de la cuando ya voy a integrar el 2 de y menos 1. Ok, pero aquí, porque si no, de pronto, pues todos tienen dudas de sus ejercicios, se vuelve un desorden. Entonces, en ese sentido, pues te invito a que tú participes en el CIPAS, que justamente la idea del CIPAS es que podamos discutir justamente las dudas de los ejercicios ya como tal de cada uno de ustedes. Aquí, en general, la integración, yo creo que va hacia eso. Si aparece la integral de x al cuadrado por dx, pues entonces debe ser x a la 3 sobre 3. O, bueno, ahí depende de lo que tú estés trabajando ahí en el ejercicio. Pero entonces, esos detalles, si yo te invito a que los hagas esas dudas en los CIPAS, ¿vale? Sí, profe, hay más manitas levantadas, pero pues yo creo que es bueno seguir y después paramos. Perfecto, me parece bien. Bien. Entonces, aquí, bueno, vamos a ir con el ejercicio 4. Ahorita copio el ejercicio 3, que no está apareciendo acá. Bien, entonces el ejercicio 4, vea que aquí ya aparece de y de x. Entonces es buscar la forma de dejar todo lo que tiene x a un lado y todo lo que tiene y a un lado, ¿cierto? Entonces hay varias, como les he dicho varias veces, hay diferentes formas de hacerlo. Pues una que se me ocurre a mí, por ejemplo, es, pues intentemos. Entonces entonces empieza a intentar. Si pasamos este al otro lado, entonces veamos qué aparece. Entonces vamos a dejar esto quieto, de x, igual, este queda x al cubo por y menos 3xy, ¿cierto? Y en ese sentido, pues ustedes se dan cuenta que eso mejoró bastante la ecuación. Vean que aquí aparece y al cuadrado de y aquí solo está incomodando este de x. Y aquí está incomodando el y está incomodando también el y, pero aparece el mismo y con el mismo grado a la 1 en ambos. Ah, bueno, entonces uno dice, aparecido ahora que aparecía en el ejercicio 1, creo que era. Entonces vean, aquí aparece x al cubo menos 3x. Entonces uno se da cuenta que hay un factor común en esos términos. Factoricémoslo. ¿Qué quedó? Era la duda que todos tenían, ¿cierto? Que era, pues, ¿qué quedó aquí en el primer término? X al cubo menos. ¿Qué quedó en el segundo término? 3x. Y quedó con paréntesis, eso es importante. ¿Listo? Y en ese sentido aquí ya estamos cerca. Vean que aquí solo aparece x por y. Aquí solo aparece y, pero aquí debajo un dx. Ah, bueno, solo es arreglarlo, no es tan difícil. Vean que aquí queda de y igual a... Vamos a pasar a multiplicar este señor, ¿cierto? Y a dividir el y, pero hagámoslo por pasos. Entonces, x al cubo menos 3x por y por dy. Por dx. Por dx. ¿Qué hicimos? Simplemente este estaba dividiendo acá, lo pasamos a multiplicar, ¿cierto? Es importante que esté dividiendo todo este término. Aquí hay una multiplicación, es lo mismo que estar dividiendo todo ese término. ¿Listo? Y ahora sí, vean que aquí solo aparece y, aquí solo aparece x, pero aparece un y que está multiplicando, pues pasémoslo a dividir. Aquí todo se está multiplicando, se puede pasar a dividir y sobre y por dy. ¿Y qué quedó al lado derecho? Pues quedó x al cubo menos 3x por dx. ¿Listo? Bien. Y entonces aquí ya ustedes saben que integramos, sin embargo uno mira que podemos simplificar algo. En este caso se puede simplificar. Y al cuadrado sobre y es solamente y por dy. Y en el lado derecho no se puede simplificar nada, dejémoslo igual. Menos 3x por dx. Bien, hasta ahí. Y entonces ahora integramos ambas partes porque ya quedó todo separado. Vean, solamente aparece y multiplicando por dy, solamente aparece x multiplicando por dx. Entonces integramos ambas partes. Profe, puso el cuadrado y es el cubo. Muchas gracias, perfecto. Excelente. Excelente, muy bien. Y entonces aquí colocamos integral de x al cubo menos 3x por dx. Muy bien. Y entonces integramos. Entonces ahí recordar los métodos de integración. ¿Cuál es la integral de y?
pues y al cuadrado sobre 2. ¿Cierto? ¿Cuál es la integral de x al cubo? X a la 4 sobre 4, por eso aparece este 4. Aquí dice menos 3, x a la 2 sobre 2. Y falta la constante. ¿Listo? Estamos casi terminando. ¿Qué falta? Todos ustedes ya saben que falta la última partecita, la de la condición inicial. Y de 0 igual a 2. Y de 0 igual a 2. ¿Qué significa eso? Significa que x vale 0, que cuando x vale 0, y vale 2. Eso significa eso, ¿cierto? Y sustituimos, ¿cierto? Y en este caso vean que va a quedar, yo lo voy a hacer de una, 2 al cuadrado es 4 sobre 2, igual, cuando reemplazamos x por 0 va a ser 0 a la 4 es 0, menos 0 al cuadrado por algo, pues va a dar 0, entonces va a quedar simplemente la constante. Y en ese sentido, pues entonces obtenemos que 2 es igual a la constante. ¿Listo? Terminamos, sí, pero hay que escribir cuál es la solución. Entonces la solución es, es, nuevamente, yo soy reiterativo con eso. La solución no es c igual a 2. Esa no es la solución. La solución es lo que habíamos obtenido acá y reemplazarlo por la constante que obtuvimos. La solución es y a la 2 sobre 2 igual a x a la 4 sobre 4 menos 3x a la 2 sobre 2 más 2. Exacto. Esa es la solución. ¿Listo? Ahora acerquémoslo aquí. Y esa es la solución. Ahí termina el ejercicio. En este caso, si ustedes se dan cuenta que es fácil en este caso de pronto pasar a multiplicar el 2, sacar raíz y de pronto ahí uno obtiene un par de soluciones, ¿cierto? Se puede, pero y aquí faltó el c igual a 2, ¿cierto? 2. ¿Cierto? Y listo, pero no, vamos a dejarlo hasta aquí. No es necesario dejarlo explícito, no es necesario. ¿Listo? Porque en general va a ser bastante complejo hacer eso. Ok. Profe, ¿me oye? Listo, profe, muchas gracias. Empezamos la ronda de preguntas de manera ordenada con el estudiante Samuel Julián Gutiérrez, por favor. Muchas gracias, profe. Bien. Buenas noches, profe. Mi pregunta es de que cuando se factoriza, ¿por qué no se factoriza el x? ¿Es por lo que se necesita dejar solo la y para pasarla al otro lado? ¿O? Ah, excelente, muy bien. O sea, lo que el compañero nos está diciendo es, vean, aquí común también está un x a la 1 y x a la 1, ¿cierto? Uno de los x se podría factorizar, ¿cierto? Se podría, no hay problema. Pero la idea, aquí solo factorizamos, en este caso y, es porque lo que nos está incomodando aquí para separar es esa y, ¿cierto? Entonces aquí ya teníamos una idea de dejar como que la x a este lado derecho. Entonces no trabajemos con esa x, dejémosla quieta como está y solamente factoricemos y para poder ahí sí después que esté multiplicando por todo, pasarlo a dividir. Entonces, tú estabas respondiéndote, sí, solamente es porque queríamos pasar a dividir. Podríamos factorizarlo, pero entonces después tocaría verificar cómo sale la integral, de pronto nos tocaría devolvernos, entonces en este caso solo era necesario y. Sí, muy bien. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Listo. Seguimos con Juan David Hernández. Por favor, ¿puedes habilitar micrófono? Doctor, muy buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí. Con respecto al ejercicio, perfecto, eso queda muy claro, pero a la hora de nosotros desarrollar los ejercicios surgirán ciertas inquietudes como lo es natural. Entonces es para saber dos cositas. La primera, el video, la grabación, esa nos la comparte a la plataforma normal. Y la segunda sería, profesor, ¿esto tiene algún tipo de asistencia, link de asistencia? Es que los compañeros también están preguntando mucho por eso y me causa la curiosidad. Lo acaban de pasar. Perfecto. Entonces, la respuesta a las dos preguntas es sí. Los tutores la estarán transmitiendo con ustedes en los grupos, en los foros. Va a quedar la grabación y en YouTube. Ustedes pueden agregarse al canal de YouTube
y ahí aparecen todos los videos de todas las webconferencias, todas las grabaciones, ¿listo? De este periodo vamos a subir las grabaciones los viernes, ¿listo? Y creo que ya fue publicada aquí en el chat con la profe Mayra la asistencia, Sí, señor. ¿cierto? Acabo de publicar, sí, señor. Perfecto, bien. Muchas Profe, gracias. un paréntesis aquí, lo que pasa es que me están compartiendo por el chat la imagen donde ellos tienen, el anexo 1, donde ellos tienen que desarrollar su ejercicio y colocar su razón. ¿Tú puedes explicarle un poco acerca del manejo pues, del anexo 1, que es de presentación, por favor? Perfecto, entonces eso a veces puede causar un poquito de confusión. Entonces, por paciencia aquí voy a pasar, déjenme ver qué es lo que publicaron y cuando se me ayuda. Aquí en el chat. Perfecto, entonces voy a copiar esta imagen. Me devuelvo aquí a la presentación. Listo, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, entonces lo voy a copiar por acá abajo. Bien, entonces aparece en el anexo lo siguiente. Entonces, supongamos que fuera el ejercicio que acabamos de resolver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, este primero. Aquí dice simplemente, entonces vamos a escribir 3x, déjenme, yo lo coloco mejor arriba, que es más fácil para explicar. Bien, entonces, aquí es más fácil. Entonces, aquí van a colocar los pasos. Ustedes pueden adicionar las celdas que quieran, las que sean necesarias. Entonces, ¿cómo yo lo haría? Pues aquí yo coloco el ejercicio en negro. Voy a colocar aquí el ejercicio. 3xy más y al cuadrado de y de x igual a x al cubo por y. ¿Cuál es la explicación de esto? Pues el por qué se hizo esto, pues aquí no hay un por qué, aquí simplemente es enunciado, ¿cierto? Entonces ustedes van a escribir aquí enunciado o ejercicio, como ustedes lo quieran hacer. Siguiente paso, pues hacen lo que hicimos en el siguiente paso acá, pues escribir aquí y al cuadrado, voy a escribir lo mismo, de y sobre dx, igual que quedó aquí, x al cubo y menos 3xy. ¿Listo? Y aquí ustedes colocan la explicación de cómo hicieron ese paso, ¿cierto? Ustedes pueden escribir que pasaron a restar este término, ¿cierto? O restar a ambas partes de la igualdad 3xy, ¿cierto? Entonces escribir aquí la razón, el motivo por el cual ¿qué fue lo que hicieron? Lo mismo acá. El siguiente paso, pues, entonces es dividir, ¿qué fue el siguiente? Factorizar. Entonces aquí ustedes escriben el paso y aquí escriben factorizamos tal cosa. Y claramente, pues, vamos a necesitar más celdas. Entonces, pues, vamos adicionando ahí en lugar más celdas. Creo que queda claro. No sé si sea suficiente para quien estaba preguntando. Profe, me pregunta qué pena, ¿va a seguir explicando algunos más, o sea, algunos ejercicios de más? Voy a explicar un ejercicio más. Profe, ¿puedo hacer una pregunta antes de que continúe? Ok, está muy claro. Profe, es que en el primer Aunque usted hay nos un orden. hace... Hay un orden por parte de la profe, que es la que está, no sé, organizando ahí las preguntas. Sí, señor. Seguía Miller, Alexander. Profe, una pregunta, digamos, cuando uno reemplaza el valor de la constante y dan decimales, ¿se deja o sea, sin operar, ¿sí? Sin que los decimales. ¿O no debe dar decimales? No, supongamos, puede dar 2.53, escriben 2.53, no hay problema. Puede dar una decimal, puede dar un número irracional, puede dar pi, no hay problema, escriben el numerito que dé.
o lo aproxima si quieren, no hay problema. Ah, listo. Listo, vale, tutor, gracias. Bien. Listo, profe, yo creo que sigamos y pues al final ya miramos si Resolvemos hay dudas. más dudas. Perfecto. Entonces, déjenme, yo copio el último ejercicio, el ejercicio 3 que no estaba apareciendo en la presentación allí. Entonces voy a copiarlo por acá. Ok. Ok. Entonces ahora sí ya. Bien, entonces tenemos este ejercicio 3, ahora sí ya aparece. Entonces, exactamente, entonces es exactamente como hicimos un ejercicio, el ejercicio 2 parecido. Aquí se puede complicar, pueden complicarse, claro, los ejercicios se pueden complicar bastante, no hay problema, pero bueno, hagamos el primer paso. Siempre va a ser escribir de la forma de y de x, ¿cierto? Porque y' es de la forma de y de x, ¿cierto? Entonces ya aparece el diferencial de y aparece el diferencial de x. ¿Listo? Y aquí escribimos todo exactamente igual. Entonces, con lo que ya hemos visto hoy, ustedes ya tienen algunas ideas de lo que se puede empezar a hacer, ¿cierto? Vean que aquí en la parte del numerador aparece x al cuadrado menos x al cuadrado por y, ¿cierto? Entonces, como que a mí se me ocurre, yo viendo, ahí toca intentar, toca mirar, empezar a mirar formas. Entonces, bueno, eso es práctica. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que intentemos factorizar ese x al cuadrado, que va a quedar x al cuadrado, y vean que en este primer término no quedaría nada. Cuando no queda nada, tiene que aparecer un 1. ¿Listo? Menos el x al cuadrado lo factorizamos, entonces tiene que quedar y. ¿Listo? Entonces vean que si multiplicamos x al cuadrado por 1, pues va a dar x al cuadrado, ¿cierto? Menos x al cuadrado por y, pues va a dar x al cuadrado por y, ¿cierto? Entonces está bien lo que acabamos de hacer sobre 2y. ¿Listo? Y mira que por lo menos la separación de las variables es más o menos visible ahorita. Vean que el x al cuadrado está acá, pero aparece un montón de y. Pero si pasamos a dividir 1 menos y al otro lado, pasamos este 2y para el otro lado como corresponde, y pasamos este de x para este lado, nos quedaría todo correcto. Entonces, hagamos eso que les dije paso a paso. Entonces, ¿qué será lo más rápido? Pues entonces, yo creo que pasar a multiplicar ese de x primero. Entonces, este de x se está multiplicando. Entonces, queda dy igual a x al cuadrado 1 menos y sobre 2y, y pasamos a multiplicar, ese está dividiendo, entonces pasamos a multiplicar, queda dx. ¿Listo? Y miren que aquí ustedes se dan cuenta que 1 menos y está multiplicando todos los términos, todo ese término está multiplicando. Entonces podemos pasarlo a dividir. Y lo mismo, este dividido aquí es lo mismo que colocarlo sobre todo, no es exactamente lo mismo. Entonces ese 2y se puede pasar a multiplicar, pasa arriba. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 2y arriba, porque estaba dividiendo, pasa arriba, pasa a multiplicar. Ese 1 menos y estaba arriba, pasa abajo, estaba multiplicando, pasa a dividir. ¿Qué quedó aquí? Pues de y. Y pues ya quitamos eso, quedó todo como queríamos. X al cuadrado, todo este término ya lo quitamos, ¿qué quedó? De x. Listo. Vean que aquí solo aparece y aquí solo aparece x. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos eso, integramos. Y ya es una cuestión de cálculo integral. Ya es buscar la forma de integrar esto. ¿Listo? Si la integral es fácil, pues entonces el ejercicio se vuelve fácil. Si no, pues puede ser un poquito más complicado. Esta parte derecha es fácil. De pronto esta parte izquierda, ¿cómo hacerla? ¿Cierto? Entonces uno puede intentar pensar ahí, buscar la forma de hacer esa integral. Entonces uno puede decirle, hagámoslo aparte, llamémosle asterisco esto, y hagámoslo aparte. Acá hagamos la parte y después volvemos al ejercicio. Hagamos asterisco por acá.
Era la integral y 1 menos y por dy. Esa es la integral a 2. Ok, el 2 no interesa mucho, ¿cierto? El 2 está multiplicando, es una constante que puede salir de la integral. El resultado lo vamos a multiplicar por ese 2. Es que nos dé esa integral, pero lo vamos a multiplicar por ese 2. ¿Listo? Entonces, sumamos aquí. Entonces hagamos esa integral. Bueno, ya se empezar a recordar. En este caso, por ejemplo, se puede hacer así. Una sustitución. U igual a 1 menos y. Entonces derivamos de u. La derivada de u con respecto a y. La derivada de 1 es 0. Menos la derivada de y con respecto a y es 1. ¿Cierto? 1 por dy. Se puede hacer de esa forma. La explico de otra forma. Puede ser así o puede ser de otra forma para que quede un poquito más claro. Du sobre dy. La derivada de u con respecto a y. La derivada de 1 con respecto a y pues es 0. Menos la derivada de y con respecto a y es 1. Es decir, du por dy es igual a menos 1. ¿Cierto? Pasamos a multiplicar el dy. Esta parte ya es de integral. Es de acordarse las integrales. ¿Listo? Entonces tenemos esto y ahora vamos a hacer sustitución. Sustituimos en la integral. Entonces nos queda, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? ¿Qué hay que hacer para encontrar y? Entonces uno puede, en este caso, puede hacer lo siguiente. Despejamos y. Cuando uno despeja y, en este caso va a quedar, pasamos el y a sumar, entonces va a quedar 1 menos 1. Entonces, ustedes pueden verlo con calma, ¿cierto? Entonces, reemplacemos ese y, va a quedar 1 menos 1. ¿Listo? Sobre, ¿cuánto vale 1 menos y? Pues es lo que hicimos la sustitución. 1 menos y es u por du. ¿Cierto? Y aquí sí es fácil de integrar. Aquí es mucho más fácil porque aquí va a ser la integral de 1 sobre u menos u sobre u por du. ¿Listo? Bien. Y aquí nos falta un par de pasitos. Terminamos. Entonces va a ser, antes de hacer la integral, vean que podemos simplificar 1 por du. Y vean que esta integral va a ser la integral de 1 sobre u. Si ustedes se acuerdan, la integral bien es logaritmo natural de u menos la integral de 1 con respecto a u, pues es u, ¿cierto? Y nos devolvemos a la variable original que era u igual a 1 menos y. Bueno, entonces logaritmo natural de 1 menos y menos, que es 1 menos y, ¿cierto? Pero aquí entonces es muy importante que no lo vayan a dejar así, es importante que lo coloquen en paréntesis, porque si no, ¿listo? Entonces tenemos este resultado, ese asterisco que nos dio, ¿cierto? El resultado de aquí de asterisco. Entonces lo reemplazamos. Pues vamos a donde estábamos. Entonces va a ser 2 multiplicado por lo que nos dio. No me acuerdo cuánto nos dio, entonces logaritmo natural de 1 menos y. Logaritmo natural de 1 menos y. Menos 1 menos y. Ya un momentico, abrimos sesión de dudas. 1 menos y. Esto es un paréntesis. ¿Listo? Cerramos paréntesis. Y esta parte sí es fácil. Es x al cubo sobre 3 más constante. ¿Listo? ¿Qué faltaría para terminar este ejercicio? Pues usar nuevamente las condiciones iniciales. Y de 1 igual a 0. ¿Listo? Es decir, x vale 1, y vale 0. X vale 1, y vale 0. Pues hagámoslo. Entonces lo reemplazamos. Entonces x vale 1. Cuando x vale 1, y vale 0.
Entonces lo reemplazamos aquí. Entonces va a quedar 2 multiplicado por logaritmo natural de 1 menos 0, pues es logaritmo natural de 1, menos 1 menos 0, pues es 1, es igual, ¿cuánto vale x? 1 a la 3 sobre 3 más constante. Y ahí vamos a encontrar el valor de c. Entonces eso se puede verificar fácil, que el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces va a quedar 0 menos 1 es igual, 1 a la 3 es 1, más constante. ¿Listo? Entonces, eso nos va a dar 0 menos 1 menos 1. Nos va a quedar menos 2 es igual a 1/3 más c. ¿Cierto? Y ya nos queda solo hacer esta operación. Pasemos el 1/3 al otro lado, pasa con signo cambiado, c, y hacer esta operación. Para completarlo, pues hagámoslo. Va a quedar menos 6 menos 1 sobre 3. ¿Cierto? Igual a c. Es decir, va a quedar menos 7 sobre 3 es igual a c. ¿Listo? Esa no es la respuesta. Ese solamente es el valor de c. La respuesta va a ser esta. Entonces ustedes tienen que escribir la solución es todo esto y cambiar el valor de c por lo que nos dio. Menos 7/3. ¿Listo? Entonces esa va a ser la respuesta. Bien. Este ejercicio yo lo hice de propósito, es un poquito más difícil, porque ustedes van a ver que pueden aparecer integrales un poquito más difíciles. El método de separación de variables no es tan complicado, hay que hacer bien estos pasos. Lo que más se puede complicar es esta integral. ¿Listo? Esta integral puede a veces ser un poquito más difícil. ¿Listo? Entonces, con la pequeña tutora Mayra, por favor, Sí, pues me ayudas señor. con las preguntas. Vamos con Yesid Alexander. Buenas noches, profe. No, el ejercicio está muy claro. La forma de explicar suya es bastante, mejor dicho, se hace entender con facilidad. Muchas gracias. Yo escuchando, profe, sí. No, se cortó ahí hasta facilidad. A partir de ahí no escuchamos. O yo no escucho. Sí, profe. Mira, lo que no tengo claro es con la elección de los ejercicios, sobre todo porque hubo una confusión con unas compañeras. Unas eligieron ejercicio 1 y otras ejercicio B. Entonces sí me gustaría que enfatizaran un poquito con respecto a la elección de los ejercicios en el foro, por favor. Le agradezco mucho, profe. Muchas gracias. Ok, entonces, sí, los ejercicios son... aquí aparece... Cada ejercicio, si ustedes se dan cuenta, son varios ejercicios. Entonces ustedes escogen el inciso, por ejemplo, el inciso A. Entonces ustedes van a resolver en el ejercicio 1, pues resuelven el A, en el 2 resuelven el B, el A. Es decir, si ustedes, volvamos a comenzar para que quede claro. Ustedes escogen el inciso A, entonces hacen de todos los ejercicios el A. En el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. ¿Listo? De la misma forma, si escogieron el D, pues hacen el 1D, 2D, 3D, 4D, 5D. Después la sustentación. ¿Listo? Entonces, hay que escoger ese inciso y resolver de cada ejercicio. En este caso hicimos el ejercicio 1. Entonces, ustedes escogieron el inciso B. Entonces, hay que hacer el ejercicio 1B, pero entonces en el ejercicio 2, pues tienen que hacer el 2B, 3B. No sé si está claro, creo que está claro, ¿cierto? ¿Sí? Profe, la forma correcta es que los compañeros participen eligiendo cómo, profe. Entonces, Eligiendo lo que se debe literal. colocar en el foro. La letra. El La literal, letra. correcto. La letra, es decir, la letra B. Perfecto, profe. Entonces tienen que coger la letra B y hacer de todos los ejercicios, la letra B. Letra B. Ajá. Exacto. Perfecto, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Profe? Sí. Segunda pregunta. Aldumar, por favor. Aldumar Quintana. Perfecto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, profe, pues es una pregunta rápida. Claro.
hace rato mostraron un cuadrito. Según entendí, toca en el cuadro ir colocando el paso a paso del ejercicio y en el lado derecho explicar cómo el paso que se hizo. ¿Es correcto? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo expliqué, por ejemplo, si fuera este el ejercicio, entonces el primer paso, la primera se escribe, pues entonces el enunciado, y ustedes escriben aquí el por qué, pues ahí solamente en el enunciado, escriben el enunciado. El segundo paso, pues ustedes hacen el segundo paso, y aquí en la explicación, Ya. pues explican qué fue lo que hicieron. Entonces restamos a ambas partes, o dividimos, o factorizamos, o como ustedes consideren que tienen que explicar las explicaciones en la parte derecha y los pasos en la parte izquierda. Sí, una pregunta. ¿Hay que ser tan explícito como lo fue el profesor aquí? Porque pues hay pasos en donde el profe, por ejemplo, la de X está dividiendo, la va a pasar a multiplicar. Las de Y estaban a este lado también haciendo lo mismo y ¿puedo hacer esos dos pasos en no solo y no hay dificultad o tengo que hacerlo así tan explícito? Hay veces que se puede hacer algunos pasos, por ejemplo, como yo hice este paso en el último ejercicio que estaba explicándole, si ustedes se dan cuenta, lo que el estudiante está diciendo es, vean que aquí yo sí hice dos pasos, digamos, en un solo paso. Pasé a dividir este y pasé a multiplicar este, ¿cierto? Exacto, sí, Pero porque a lo por ejemplo, largo, en el a caso lo hay unos largo, ejercicios que serían más largos que otros y pues ya se vuelve como dispendioso el cuadro. exacto, entonces, de modo que sea coherente, sí, para mí es coherente pasar este y este dividiendo al mismo tiempo, ¿cierto? No hacer un paso y decir que de acá, pues entonces obtenemos esto. No sé, hay que sea coherente, sí. Ok, listo. Muchas gracias, profe. Bueno, profe Mayra. Listo, sí, señor. Seguimos con... Dame un momento, profe. Seguimos con Juan José Perdomo y finalizamos con SECAP Dos Quebradas. Muy buenas noches. Profe, quería hacerle una pregunta del ejercicio 1. Es que Del ejercicio que expliqué, ¿cierto? En el ejercicio que nos mostró, usted tenía Y de Y, y al otro lado también tenía lo mismo, Y de Y. Y en la ecuación que a nosotros nos dan el Y de Y, y en el otro lado nos dan X de Y. Ahí, ¿cómo haríamos para simplificarla? Entonces, ok, es algo parecido, ¿no? Aquí lo que están diciendo es de X, de Y y de Y, ¿cierto? En el hecho que yo les coloqué, entonces es de Y y aquí parece de X y de X, ¿listo? Entonces ahí la idea es que ustedes piensen cómo, siguiendo esta idea, cómo se puede separar las variables. Es parecido, ¿sí? Pero entonces es bien parecido. Hay que pensarla, dedicarle un poquito de tiempo y cuando ya se haya avanzado un poquito, pues con mucho gusto le puedes preguntar unos simples a tu profesor, no sé quién sea tu tutor, y soy yo con mucho gusto y con seguridad si es cualquiera de los tutores en los simples, pues ahí podemos discutir esos ejercicios y los pasos. ¿Listo? Si no, también los foros. Pero entonces hay que intentar seguir la guía de los ejercicios que hicimos acá. Vale, sí, señor. Muchas gracias. Listo, profe, un paréntesis antes de finalizar con SECAP Dos Quebradas. En el chat volví a enviar el formulario de asistencia y los estudiantes del profesor Carlos Acevedo, por favor, diligenciarlo, ¿listo? Ya está modificado, por favor, volverlo a cargar y a revisar. Muchas gracias, profe, qué pena la interrupción. Ok, y finalizamos. Buenas noches, tutor. El último, el ejercicio el que acabo de hacer es el 3, ¿verdad? Sí, señor. Tutor, ese 3, a ver, cuando ya usted encontró el valor de la constante, que es, o sea, donde coloca más C, ahí pues se me hace que dio como un número negativo, menos 7 sobre 3, ¿sí? Entonces, digamos que al ubicarlo, ya cuando en la respuesta se tendría que colocar entre paréntesis ese menos 7, o sea, porque quedaría más, entonces entre paréntesis menos 7 tercios,
Perfecto, sí, pues una opción es esa. Entonces, igual que aparece acá, x sobre 3, ¿cierto? X a la 3 sobre 3, más la constante que es menos 7 tercios. Sí, eso es una forma, perfecto. Si se quiere de uno multiplicar los signos, pues entonces se puede dejar así, se puede dejar menos 7 tercios, porque pues exactamente lo mismo, menos 7 tercios, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Si se quiere, yo creo que es mejor hacer la multiplicación de signos y ahí finalizaría, sí. O sea que no hay problema que quede un Negativo. menos ahí. No hay problema, no hay problema. No, esa era mi duda, tutor, y muchas gracias. Y la verdad es que uno le sirve mucho como la manera como explica usted, porque pues sí, pues uno sí le surgirán dudas, pero no tantas como es que uno queda perdido, la verdad queda perdido. Ok, sí, con mucho gusto. Vale. Profe, en el chat están preguntando mucho acerca de el tema de los CIPAS. Si van a ver CIPAS, cada tutor va a estar compartiendo con ustedes las respectivas invitaciones, los días, y como dijo el profe anteriormente, muy enfáticamente, las dudas que tengan más precisas sobre cada ejercicio, en ese espacio de las CIPAS van a poder desarrollarlas. ¿Listo? Yo, pues, queda otra persona acá, profe, que acaba de levantar la mano, Oscar. Perfecto. Oscar, Entonces, voy a... no sé si Hola. pasamos y ya finalizamos. Perfecto. Para que la grabación no quede tan larga, voy a terminar la grabación y podemos finalizar en un momentico con la pregunta. ¿Listo? Perfecto, sí, señor.